Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 16 ya de este peregrinar a la fiesta de Pentecostés que estamos haciendo, reflexionando y meditando el libro de Hechos de los Apóstoles. Esta es una lectura continuada desde el capítulo 1 hasta el capítulo, si no me falla la memoria, 28, que llegaremos al libro de Hechos de los Apóstoles voy a usar el término, a su gran final. Y para continuar, estoy confirmándole que sean 28 capítulos. Ahora no me acuerdo si son 28 o 25. Vamos a verificar. Así son 28, correcto. Y bien, y para iniciar con este tema, continuando con este tema de estas reflexiones que estamos haciendo en el libro de Hechos de los Apóstoles, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando a la tercera persona de la Santísima Trinidad, la que nosotros llamamos Paráclito o Defensor, el Espíritu Santo, para que nos guíe, nos ilumine y ponga en nosotros, uno, la apertura de mente y corazón, sepamos escuchar su voz y sobre todo sea nuestro guía y nos ilumine nuestra razón para poder sacar el mejor provecho de este texto bíblico el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia el corazón que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y tú, con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo, revélanos también y creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, al Hijo que resucitó y al Espíritu Santo Consolador por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como ya les comentábamos, por el día número 16, si queremos verlo en el orden de las decenas, ya pasamos la primera decena de lectura, estamos en la segunda decena de lectura, estamos más allá de la mitad de la segunda decena de lectura el día de hoy. Y el título que tenemos para la lectura continuada del libro de Hechos de los Apóstoles que estamos haciendo el día de hoy es La valentía del testimonio. La valentía del testimonio. Y la lectura que tendremos y que nos acompañará en este video es Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 13 al 22. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 13 al 22. El texto dice lo siguiente. Versículo 13. Al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letra y sin cultura, estaban admirados, puesto que lo reconocían como los que habían estado con Jesús. Y viendo de pie con ellos al hombre que había sido curado, nada podían oponer. Los mandaron a salir del Sanedrín y deliberaban entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque es público entre todos los habitantes de Jerusalén que por medio de ellos se ha realizado un signo evidente y no podemos negarlo. Pero para que no divulguen más entre el pueblo, vamos a amenazarles para que no hablen más a nadie en este nombre. Y les hicieron llamar y les ordenaron que de ningún modo hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de hablar de Él y de hablar de lo que hemos visto y oído. Ellos, después de amenazarles de nuevo, los soltaron sin saber cómo castigarlos a causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo ocurrido, pues
el hombre en quien se había realizado esta curación milagrosa tenía más de 40 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El título del día de número 16 de este recorrido de estos 50 días con el libro de Hechos de los Apóstoles, hoy nos muestra la cara de la valentía de los apóstoles. En este caso, señalando el texto, desde el capítulo 4 al inicio, o bueno, mucho más atrás del capítulo 2, venimos con esta historia del hombre cojo de la puerta hermosa del templo de Salomón. Y como vamos viendo, ellos se plantan, no temen, no tienen miedo a ser castigados. Y eso es una de las demostraciones más claras y evidentes, documentadas, en que podemos constatar de que estos hombres no creían solo por creer, sino que había una fuerte convicción que aunque fueran castigados, golpeados, flagelados, de cualquier tipo de castigo que se pueda imaginar, incluso matarlos, ellos no dejarían de hablar de la verdad. Y me remito específicamente al versículo 19 de este capítulo 4, donde dice: Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. ¿Cuántos de nosotros en el día a día preferimos a veces obedecer más, incluso a nuestros propios impulsos, más allá de las personas externas que en un momento dado pueden influir sobre nosotros? Puede ser una pareja, puede ser unos hijos, pueden ser los suegros, pueden ser los propios padres. O sea, personas que a veces influyen y no precisamente para bien. Muchos de nosotros, ¿cuántos no nos han dicho: ¿y cuál es tu voy a usar una palabra en español mal dicha, idea? O sea, ¿cuál es qué te mueve a ti ir a la iglesia? ¿Qué te mueve a ti ir a tal grupo de la parroquia? Ahora eres el más santo de los santos. Estás gastando tu tiempo en esa tontería, y hay muchos que lo dicen así, en esas cosas medievales, en esas fantasías medievales que ya están extintas y se han probado y requete probado que no fueron ciertas. Y ahí es donde nosotros nos toca hacer como Pedro y Juan, defender lo que creemos, pero no por una convicción de que yo sigo a un fulano de tal. Incluso me pongo yo mismo en esta ocasión de ejemplo. No por lo que yo les diga, ustedes deben continuar, sino más bien encontrar ese punto de apalancarse para tener ese encuentro con Cristo. Con el Cristo resucitado, con el Cristo que está padeciendo en la cruz, con el Cristo maestro, con el Cristo sumo y eterno sacerdote, el Cristo misericordioso. En fin, tantas devociones que hay de Jesucristo, con el divino niño, ¿por qué no? Y esto era lo que tenían estos hombres en este texto, finalizando ya el subtítulo que habíamos iniciado ayer en el video anterior. Recuerden que yo lo grabo, estos videos los grabo consecutivos en los días, ¿no? Por eso a veces digo día de ayer, me refiero al video anterior, a lo que hablamos de la declaración ante el Sanedrín. Ya esto cierra el capítulo de declaraciones ante el Sanedrín. Ellos, en este caso, los que pertenecían al Sanedrín, los saduceos, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas y los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote, no pudieron encontrar una causal directa de poder enjuiciarlos, y menos porque todo el pueblo alababa a Dios producto de la obra que habían hecho Juan y Pedro en el nombre de Cristo, no por su fuerza, sino por el nombre de Cristo. Y regresando al punto de la defensa de la fe, está en eso. La convicción que ellos tenían era tal que ellos sabían que aunque murieran, no morirían para siempre, sino que resucitarían con Cristo a ser fieles al camino, la verdad y la vida. Aquí entonces me quiero centrar hoy específicamente en ese mensaje. En el mensaje, como dice el título, la valentía del testimonio, la valentía de los testigos, la valentía de decir soy católico. Y como dice una canción por aquí en el internet, soy católico y con orgullo lo digo.
y defender nuestra fe, pero no a base de violencia, sino defenderla en tanto cuanto yo sepa adherirme a esta fe, no por mi fuerza, sino por un don gratuito que recibimos de Cristo, donde yo pongo mi poquedad, que sería mi conciencia, o en este caso mi voluntad más que nada, no la conciencia, sino mi voluntad, y esa voluntad a su vez al abrirla al Señor, dejar que Él actúe en mí y me haga una criatura nueva. Y que esa renovación sea constante para que vayamos muriendo ese hombre viejo y naciendo al hombre nuevo. Cosa que ellos vivieron durante los 3 años de predicación de Cristo. Y cuando reciben contundentemente al Espíritu Santo en Pentecostés, lectura que ya leímos anteriormente, ahí entonces se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo en estos hombres de Dios. Y por eso pueden salir a la defensa, no de ellos mismos, sino de la verdad. Y la verdad, ¿quién es Cristo? Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces tengamos presente hoy esta pequeña reflexión o este pequeño comentario de este texto bíblico hoy. Porque al final estos hombres no pudieron hacer nada contra ellos en ese momento. Y era tan arrollador la evidencia de que este hombre estaba enfermo que se queda documentado en el versículo 22. Dice, pues el hombre a quien se había realizado esta curación milagrosa tenía más de 40 años. O sea que podía estar más de 40 años en esa condición. Era algo evidente. Es más, era tan evidente que ese señor podía estar en esa condición tal vez desde toda su vida. Y que Pedro lo mirara a los ojos y le decía, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y que este hombre tuviera fuerzas para levantarse y caminar y saltar y dar gloria a Dios dentro del templo, y que todo el mundo que conocía al Señor se da cuenta. Y encima de estos hombres vienen y lo agarran a la gente, la tratan de apaciguar, agarrando a Pedro y Juan, y los retienen. Le dan castigo y encima le proponen directamente, ya le prohibimos a ustedes hablar de este Jesús, del nombre de ese hombre, hacer curación en nombre de ese hombre. Y ellos se defienden con el versículo, bueno, no con el versículo, corrijo, se defienden con lo que queda documentado en el versículo 19. Pedro y Juan, sin embargo, le respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más que a Dios. Y agrego aquí el versículo 20, porque nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y esta es la parte clave. Ellos no podían dejar de hablar de la experiencia que habían recibido de primera mano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí regresamos, ya para finalizar, con el tema del querigma y ese encuentro con Cristo que particularmente cada uno de nosotros tenemos. Y de allí nace, podríamos decir, esa apertura que se da a la gracia de Dios, donde ahí nos convertimos en instrumentos de Dios. Y suena interesante porque muchos de nosotros recibimos este empujón o este golpe de fe, porque muchos lo recibimos por ese golpe de fe, producto de una mala situación, producto de un tema de salud, producto de un tema psicológico, producto de un tema económico, producto de un problema con un familiar, con un hijo, con una esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea tu situación, es el punto de apertura que el Señor dice, mírame, aquí estoy, mírame, confía, mírame. Siempre he estado a tu lado y siempre he caminado a tu lado. Mírame. Entonces, está en nosotros responder al llamado. No nos quita la cruz, pero nos ayuda a que la cruz, como dicen los evangelios, que su yugo sea suave y su carga ligera. Pasemos a la reflexión que tengo aquí apuntada del día número 16. Dice, la autoridad espiritual nace de haber estado con Jesús. La autoridad espiritual nace de haber estado con Jesús. El testimonio supera el miedo. Y esa es la convicción que les digo. Y háganse esta pregunta.
Mi convicción en quién está. Mi convicción está en que yo he tenido un encuentro real con Cristo. Podríamos decir, también me atrevería a decir, un encuentro personal con Él. He tenido un encuentro personal con Cristo. O simplemente he tenido un encuentro a través de alguien que puede estar, voy a usar el término, acuñando cosas de la fe para su propio beneficio. ¿Será que tengo otra opción? ¿Será que tengo forma de comparar? ¿Será que realmente estoy en el lugar correcto? Ya le he puesto varios ejemplos en los otros capítulos que hemos estado viendo. Desde el lunes en adelante he puesto varias observaciones a lo largo de los videos. Si no lo han visto, les invito a verlo. Ya llevamos 16 capítulos recorridos. Capítulos en el sentido del grabado, ¿no? De los cortes de este libro de Hechos de los Apóstoles. Con este son 16. Y siempre me queda claro cada vez que toco este tema en la convicción. ¿Cuál es el motor que te mueve a ti a hacer algo? Si el motor, y hoy casualmente el Evangelio hablaba de eso, hoy estamos, a la fecha que grabamos este video, estamos a 22 de abril del año 2026, voy a decir yo 2026. Estamos dentro de la cincuentena pascual. Y le voy a hacer un comentario breve del Evangelio. Y va mucho con esto. ¿Qué motor nos mueve a nosotros a seguir en la fe? A Pedro y a Juan los movía la convicción de lo que vieron, sintieron, tocaron, percibieron, lo que caminaron con Cristo, lo que caminaron después de su resurrección y lo vieron subir al cielo. Después reciben el Espíritu Santo y esto refuerza aún más el querigma, la salida a proclamar a un Cristo que padece, muere y resucita. Que no quedó vencido por la muerte, sino que Él vence la muerte y sube a los cielos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ellos ya saben el camino, saben cuál es la verdad, porque Cristo se la ha revelado, y ellos saben que Cristo es la fuente de la vida. Entendiendo esa parte, ellos hablan con esta autoridad, a pesar de que ellos mismos reconocen, versículos antes aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, que estos hombres eran iletrados, que no tenían, no eran los mejores eruditos, que vean acá, de milagro hablaban, por decirlo algo, de milagro hablaban, de milagro se comunicaban. O sea, que había algo que estaba ocurriendo que ellos no podían explicarse. Regresando al Evangelio de hoy, hablaba exactamente algo así. ¿Cuál es el motor que nos mueve? El motor que nos mueve pueden ser muchas cosas. En el caso del Evangelio hablaba de que Jesús se había ido, los apóstoles, había ocurrido el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, que les invito a ver aquí en el canal de YouTube. Tenemos una reflexión con respecto a ese texto, el discurso del pan de vida, que se grabó antes de Semana Santa. La grabamos en 4 partes. Es solamente el capítulo que tiene que ver con el discurso del pan de vida. Ahorita no recuerdo cuál es el número, pero lo pueden ir a ver aquí en nuestra cuenta de YouTube, lo de Camino 24 PTY. Porque así mismo, reflexión del discurso, catecismo o catequesis, el catequesis del pan de vida, creo que le puse así de título. Pueden ir a verlo por ahí, están. En la lista de reproducción aquí del canal también están, está muy reciente. Regresando al punto, después de esa multiplicación de panes y pasa lo que creo que ese texto, soy parte de ese texto, ocurre un tema que ellos van, los apóstoles se van, los discípulos se van en un barco, Jesús camina, después la gente va y se monta en barco buscando a Jesús porque había multiplicado los panes y todo este asunto. Cuando llegan a la otra orilla y se encuentran con Jesús, ellos le dicen, hace un comentario, ahorita no recuerdo cuál, pero me queda clave la parte que Jesús le dice: ustedes me siguen a mí porque yo les hice el milagro de darles de comer, pero no, como que no se afanen mucho por el trabajo que es perecedero, sino que trabajen más por las cosas del cielo. Claro, aquí estoy parafraseando demasiado el texto, pero lo que quiero decirles es que cuál es el motor que nos mueve a nosotros estar en una iglesia, estar en un grupo parroquial, estar haciendo una pastoral, un apostolado. ¿Qué nos mueve? Y esa pregunta me interpela a mí en este apostolado precisamente. ¿Qué me mueve a mí a seguir adelante? ¿Me mueve el hecho de que yo quiero un milagro de Jesús solamente, o porque yo realmente lo elijo a Él? Que
Ya les he comentado que la definición de amor es la libre elección voluntaria, de forma entregada y desinteresada por alguien. Entonces, ese es el amor que nosotros debemos tener para Cristo. Y todo lo demás será dado por añadidura. Entonces, entendiendo esa parte, y ya centrándonos ya para finalizar la parte de la reflexión, que esto es complementario a la reflexión que tengo aquí en mis apuntes, la pregunta es para ustedes: ¿qué motor los mueve? ¿Qué motor nos mueve a escuchar este video? ¿Qué motor nos mueve a seguir X o Y o 1, 2, 3, 4 sacerdotes o una religiosa que publica cosas en Instagram, en YouTube, en cualquier plataforma digital que hay ahorita? ¿Qué motor nos mueve a ir a misa, a una novena, a ir los domingos a comulgar? ¿Qué nos mueve? Y si no, haciéndonos ese autoexamen de conciencia, nos encontramos que nos movemos porque fulano, mengano, nosotros nos dijeron que era bueno, o porque simplemente yo lo hago porque busco un interés instantáneo, que se cure un familiar, pero no lo hago primero por yo buscar ese encuentro con Cristo, buscar ese perdón de los pecados, reconocerme ante Él como pecador. Todo lo demás queda, o sea, todo lo demás que yo pueda pensar cubriendo ese espacio queda rezagado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Un ejemplo sería que yo busque del Señor porque quiero tener un empleo, pero una vez que consigue ese empleo ya mi motor se apagó. ¿Por qué se apagó? Porque ya el combustible que me movía a buscar de Jesús, que era el trabajo, ya lo conseguí, entonces se acabó. Entonces no hubo una motivación profunda y arraigada, que vuelvo, repito, es la elección libre y voluntaria, que podríamos definirlo como amor. La elección libre y voluntaria y desinteresada por estar con esa persona, por querer seguir a esa persona hasta el final. Entonces, hoy en este video, a pesar de que hay varios puntos interesantes en la lectura, hoy el más destacable para mí ha sido ese. Saber reconocer cuál es el motor que me mueve a seguir una determinada iglesia, una determinada fe. ¿Qué me mueve? Si es el estar cómodo en esta vida, tampoco es un motor real, porque Cristo no nos prometió estar cómodos en esta vida. Incluso nos prometió lo contrario, nos prometió persecuciones, posibles, vamos a morir por nuestra fe, tantas cosas. Y a veces morir uno lo toma también en la parte de morir físicamente, pero a veces la muerte no es solo física, sino también una muerte familiar. Puede haber una separación con la familia tan drástica porque la familia está metida en el mundo y a veces tanto acercado a nosotros a la fe nos va como separando, apartando. Pero, cuidado, esa separación no es de nosotros hacia la familia, sino que la misma familia se va apartando. Y nosotros, como buenos cristianos católicos, debemos ser ejemplo. Y ese ejemplo nos mueve a buscar a estas personas, a no ignorarlas, a no despreciarlas, al contrario, a acercarnos a ellas y mostrarle por medio de nuestros actos lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y esa es parte inicial de lo que sería el querigma. Bien, pasemos entonces a la Sagrada Tradición. Vamos a citar a un santo del siglo IV, en este caso, hablando de los padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, en su homilía sobre Hechos de los Apóstoles, homilía número 10. Extraemos la siguiente frase de esa homilía, de este libro de Hechos de los Apóstoles. Dice: nada hay más fuerte que un hombre que habla con la verdad y tiene a Dios de su parte. Repito, no hay nada más fuerte que un hombre que habla con la verdad y tiene a Dios de su parte. Y esto es lo que pasaba con los apóstoles Pedro y Juan. Y así mismo nosotros, en la medida que vayamos caminando, si hablamos la verdad y Dios nos respalda, así como respaldó, en este caso a Pedro y a Juan, nosotros nos daremos cuenta. Pero también está el hecho de no vanagloriarnos por eso, sino mantenernos humildes, bajitos, como dice Cristo, mansos y humildes de corazón. Nada de soberbia, nada de eso, sino mantenernos muy sencillos. ¿Por qué? Porque toda la gloria, toda la honra es de Dios, porque todo lo que hemos recibido es gracia de Él. De Él.
De Él venimos y a Él volvemos. Nada de nosotros, incluso nuestra propia vida, no es nuestra. Así que hoy les invito a profundizar en esto, en esta frase de San Juan Crisóstomo en su homilía sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, homilía número 10. Nada hay más fuerte que un hombre que habla con la verdad y tiene a Dios de su parte. Y para tener a Dios de nuestra parte debemos estar en estado de gracia. Y para estar en estado de gracia debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación. Y si nacimos fuera de la Iglesia Católica, acercarnos al sacramento del bautismo, siempre y cuando no hayamos recibido un bautismo trinitario. De eso podemos hablar otro día. Eso es todo un tema que también es fascinante. Como toda la Iglesia en general, es fascinante. Como madre y maestra siempre busca enseñarnos algo nuevo. Aunque sean los mismos textos, sean los mismos documentos, sea lo mismo, siempre hay algo nuevo. Porque todo esto es iluminado, es la razón iluminada por medio de la fe. Y la fe es una virtud teologal que viene del Espíritu Santo y es sembrada en nosotros, y redundamos, en el bautismo. Pasemos por último el día de hoy al numeral 2471 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este numeral tiene un subtítulo antes de empezar que dice dar testimonio de la verdad. Dice lo siguiente: ante Pilato, Cristo proclamó que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Cita el Catecismo, Juan capítulo 18, versículo 37. El cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Cita 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. En las situaciones que exigen dar testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de San Pablo ante sus jueces. Debe guardar una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16. Catecismo, una vez más, no se le spoiler, nos adelanta la trama y nos introduce a uno casi ya llegando al final, 4 capítulos antes del final del libro de Hechos de los Apóstoles, que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 16, donde dice: conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, es la cita que hace acá el Catecismo. Y esa conciencia es que nosotros no seamos reprochables. No es que tengamos la conciencia de que hay que hacer todo para agradarle al hombre, no. Sino que el hombre no nos pueda reprochar nada a través de nuestra conducta y que nosotros internamente también tengamos una conducta que sea agradable a Dios. Entonces ahí viene el juego, voy a usar el término, el juego que hay que tener cuidado. Nosotros no podemos ser o buscar ser una cosa ante Dios, pero ante el prójimo somos otra. ¿Se entiende? Debemos tener el mismo nivel, la misma equiparación. Y ahí es donde se nos invita a esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Y esa estrechez muchas veces es dar el 100 por uno, esforzándonos en esta clase de cosas, en esta clase de actividades donde debemos buscar agradar a Dios, pero no ser reprochados por el prójimo. ¿Qué me refiero a reprochados? Que el prójimo no me pueda señalar y que no, mira, es tanto que va a la iglesia y él está allá en un bar tomando y bebiendo, le pega a la mujer, le pega a los hijos, es un problemático, vende drogas, por ejemplo, es un maleante, roba, pero tú lo ves ahí caminando a la misa voy a usar una muy local acá en Panamá, ¿no? Caminando la procesión de Cristo Negro de Portobelo, muy famoso aquí en Panamá, y tantas otras devociones que hay, que nuestro actuar, nuestra forma de ser, sea consona con lo que llevamos por dentro. Y también lo mismo, que nuestra forma de ser no sea una hipocresía, para que después Dios no nos diga, ustedes son un montón de sepulcros vacíos, o tú eres un sepulcro vacío, como lo dice el Evangelio. ¿Por qué? Porque puede pasar de que nosotros seamos una figura de santidad por fuera y luego nos pase como le pasó a un santo que me acabo de acordar ahorita, que voy a traer su mini biografía aquí al canal de YouTube. Spoiler, no le voy a hacer ningún spoiler en esta ocasión, simplemente lo voy a dejar ahí en suspenso. Quiero prepararme bien el tema y creo que voy a hacer una trilogía como al estilo de Santo Tomás de Aquino, que aquí está en el canal de YouTube, lo pueden ver. Tengo una trilogía de la biografía de Santo Tomás de Aquino,
voy a hacerla igual de él porque me interesa estudiar. Hay una parte de su historia de conversión fuerte que tiene este personaje que me llama mucho la atención. Esto es una propaganda pagada aquí en medio de la reflexión, ¿no? Que me llama mucho la atención, pero quiero saber quién era él antes de, durante y después de. Entonces, eso es lo que creo que les voy a traer acá, como una mini biografía muy especial. Y les digo algo, sinceramente, le hago a este sí un spoiler, tiene que ver mucho con lo que me llevó a mí a entender el tema de las postrimerías. Cierro el capítulo ahí, avanzamos entonces. Ya para finalizar, en este encuentro, les recuerdo lo que decía acá nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 18, versículo 37. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que dijo Cristo. Y Él es la verdad. Y el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor, tal cual se nos deja en el capítulo 2, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Finalicemos este encuentro del día de hoy con la oración que está inspirada en las pequeñas líneas que puse aquí al final de este día número 16. Y también finalizamos como siempre, después de esto, con un Padre Nuestro, una María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédeme la valentía de confesar tu nombre sin temor. Señor, concédeme la valentía de profesar que tú padeciste, moriste y resucitaste por amor a cada uno de nosotros. Señor, concédeme la valentía de no ser un cristiano solo en el templo, sino también en el mundo, para hacer luz y ser en la tierra. Señor, concédeme la valentía de confesar que soy católico y con orgullo lo digo. Señor, concédeme la valentía de reconocer a tu Santísima Madre como mi madre y como la madre de la humanidad. Señor, concédeme la valentía de confesar que soy devoto de los santos y de los ángeles, que ellos oran por mí. Señor, concédeme la valentía de saber que tú eres el único camino, verdad y vida. Y el que te tiene a ti, nada le faltará. Señor, concédeme todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que vive contigo y reina en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.